El Hospital General St. Mary's, un faro de excelencia médica en una comunidad suburbana acomodada, estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado cuando Angela Parker, una talentosa enfermera negra, se unió a su equipo. No tenía idea de los prejuicios profundamente arraigados que encontraría. Mientras las tensiones aumentaban y los conflictos escalaban, un paciente aparentemente ordinario llamado Thomas Edwards observaba en silencio desde su cama de hospital. Pero el señor Edwards no era solo cualquier paciente, y su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué poder oculto tenía este misterioso paciente? ¿Y cómo la lucha de una enfermera podría convertirse en el catalizador para un cambio institucional? Vamos a descubrirlo, pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta abajo desde donde estás viendo hoy, y si disfrutas de este relato con giros inesperados y momentos de justicia, no olvides suscribirte. Los pasillos inmaculados del Hospital General St. Mary's brillaban bajo las luces fluorescentes mientras Angela Parker daba sus primeros pasos dentro. El aire estaba cargado con el aroma a desinfectante y una corriente subyacente de tensión que le hacía revolver el estómago. A pesar de sus nervios, Angela enderezó la espalda y levantó la barbilla, decidida a causar una buena primera impresión. Al acercarse a la estación de enfermeras, Angela notó el repentino silencio que cayó en el área. Las conversaciones se desvanecieron en susurros y las miradas se desviaron de ella como si tuvieran miedo de hacer contacto visual. Tragó saliva, empujando hacia abajo la sensación familiar de aislamiento que amenazaba con abrumarla. Disculpe, dijo Angela, su voz firme a pesar de sus nervios. Soy Angela Parker, la nueva enfermera. ¿Podría indicarme la oficina de la jefa de enfermeras? Una enfermera rubia levantó la mirada, sus ojos azules se abrieron levemente antes de que una sonrisa ensayada se extendiera por su rostro. Por supuesto, respondió con tono educado pero frío. Al final del pasillo, tercera puerta a la derecha. Angela asintió y luego se dirigió hacia el pasillo, muy consciente de las miradas que seguían su progreso. El clic de sus zapatos resonaba en el silencio, cada paso parecía como un trueno en el espacio anormalmente silencioso. Cuando se acercaba a la oficina, un hombre alto y distinguido con una bata blanca salió de una habitación cercana. Su cabello entrecano y su porte autoritario lo identificaban como un médico de alto rango. El corazón de Angela se aceleró con esperanza, quizás esta sería su oportunidad de hacer una conexión positiva. Buenos días, doctor, dijo, ofreciendo una cálida sonrisa. Soy Angela Parker, la nueva enfermera que comienza hoy. Es un placer conocerlo. Los ojos grises del doctor la recorrieron con una expresión impasible. Doctor William Graves, respondió secamente. Confío en que ya te han orientado adecuadamente sobre nuestros protocolos. Antes de que Angela pudiera responder, el doctor Graves continuó. Mantenemos estándares muy altos aquí en St. Mary's. Espero que estés preparada para cumplirlos. Sin esperar una respuesta, pasó junto a ella, dejando a Angela sola en el pasillo. Su mano extendida cayó lentamente a su lado. La interacción la dejó sintiéndose abatida, pero Angela se negó a dejar que eso la desanimara. Respiró hondo, cuadró los hombros y golpeó en la puerta de la jefa de enfermeras. Mientras esperaba una respuesta, la mente de Angela vagó hacia sus días en la escuela de enfermería, con las palabras de su madre resonando en sus oídos. Chica, le había dicho su madre, con una voz llena de orgullo y preocupación, tendrás que luchar el doble que los demás, pero nunca dejes que te vean sudar. Vienes de una larga línea de mujeres fuertes, y tienes esa misma fuerza en ti. Angela recordó las noches de estudio hasta tarde, las horas extra en el laboratorio y la constante sensación de tener que probarse a sí misma. Recordó los desaires sutiles de algunos profesores, las cejas levantadas cuando obtenía buenas notas en los exámenes y los comentarios susurrados de sus compañeros, cuestionando si realmente pertenecía allí. Pero, a pesar de todo, Angela había perseverado. Se graduó en la cima de su clase, su determinación y habilidad silenciando incluso a sus críticos más duros. Ahora, de pie en los pasillos de St. Mary's, Angela extrajo fuerza de esos recuerdos. Había superado obstáculos antes y lo haría de nuevo. La puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad con una expresión severa. Señorita Parker, supongo.
dijo, con un tono cortante. Pase. Tenemos mucho que cubrir y espero que mantenga el ritmo. Mientras Angela seguía a la jefa de enfermeras dentro de la oficina, no podía sacudirse la sensación de que estaba entrando en algo más que un nuevo trabajo. El aire en el hospital parecía cargado con una corriente subyacente de tensión, una tormenta silenciosa que se gestaba bajo la superficie de las sonrisas profesionales y la eficiencia estéril. Poco sabía Angela que su presencia pronto se convertiría en el catalizador para un cambio en los pasillos de St. Mary's. Desafiando prejuicios arraigados y exponiendo la cultura tóxica que se ocultaba detrás de su fachada prestigiosa. El resto del primer día de Angela pasó en un torbellino de orientaciones, presentaciones y una montaña de papeleo. Mientras recorría el hospital, no pudo evitar notar las formas sutiles en que era excluida. Las conversaciones se detenían al acercarse, solo para reanudarse en susurros una vez que pasaba. Sus intentos de conversar con sus compañeros eran recibidos con respuestas educadas pero distantes, dejándola con la sensación de ser una extraña en lo que debería haber sido un ambiente colaborativo. Al finalizar su turno, Angela estaba mental y emocionalmente exhausta. Mientras recogía sus cosas de su casillero, escuchó a dos enfermeras hablando en voz baja en un rincón. ¿Viste a la nueva contratada? Susurró una. Sí, no sé en qué estaban pensando, respondió la otra. Este no es precisamente el vecindario para, ya sabes. La mano de Angela se congeló en la puerta de su casillero, su corazón se hundió. Había esperado que la frialdad inicial fuera solo nervios del primer día, pero ahora la realidad de su situación se hacía dolorosamente clara. Esto no era solo un nuevo trabajo, sería una batalla diaria contra los prejuicios y las preconcepciones. Al salir del hospital, el peso del día cayó sobre sus hombros. Angela se dirigió a la parada de autobús, con la mente en un torbellino de emociones. La emoción que había sentido esa mañana fue reemplazada por una sensación creciente de duda e aislamiento. Sentada en el duro banco de plástico, Angela sacó su teléfono y marcó un número familiar. Después de 2 timbres, una voz cálida y reconfortante respondió. Hola, nena, ¿cómo fue tu primer día? Al escuchar la voz de su madre, Angela sintió que las lágrimas amenazaban con asomar en sus ojos. Respiró profundamente, decidida a no derrumbarse en público. Fue difícil, mamá, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que su madre hablara de nuevo, con una voz llena de comprensión y fortaleza. Angela Marie Parker, escúchame bien. Has trabajado demasiado para permitir que alguien te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás allí solo por ti, estás allí por cada niña negra que sueña con estar en esos pasillos algún día. Angela cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre la inundaran. Lo sé, mamá. Es solo que, no esperaba que fuera tan difícil. Nada que valga la pena es fácil, nena, respondió su madre, pero tienes la fuerza de generaciones detrás de ti. Mantén la cabeza en alto, haz tu trabajo mejor que nadie y no dejes que te vean caer. ¿Me oíste? Sí, mamá, dijo Angela, sintiendo una renovada sensación de determinación. Te oigo. Cuando terminó la llamada, Angela notó un elegante Mercedes negro que pasaba lentamente junto a la parada de autobús. A través de las ventanas polarizadas, vislumbró al doctor Graves. Sus ojos se cruzaron por un momento antes de que el coche acelerara y se alejara. Angela cuadró los hombros, con las palabras de su madre resonando en su mente. Podía estar enfrentando una batalla cuesta arriba, pero no estaba sola. Con la fortaleza de su familia detrás de ella y su propia determinación de demostrar su valía, Angela sabía que podría soportar cualquier desafío que St. Mary's le arrojara. Mientras el autobús se acercaba, Angela se puso de pie, lista para enfrentar otro día. Poco sabía que su presencia en St. Mary's estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que desafiarían los mismos cimientos de la cultura del hospital. Exponiendo prejuicios largamente ocultos y forzando un ajuste de cuentas que ya hacía mucho tiempo se necesitaba. Las siguientes semanas en el Hospital General St. Mary's se desarrollaron como una mecha que ardía lentamente.
Cada día añadía una capa más de tensión al ya desafiante entorno laboral de Angela Parker. La frialdad inicial que había experimentado en su primer día evolucionó hacia una forma más insidiosa de exclusión, una que era más difícil de identificar, pero imposible de ignorar. Mientras Angela hacía sus rondas matutinas, no pudo evitar notar la marcada diferencia en cómo la trataban en comparación con sus colegas blancos. El doctor William Graves, en particular, parecía disfrutar encontrando fallos en su trabajo, sin importar lo diligente que fuera al realizar sus tareas. Enfermera Parker, llamó el doctor Graves una mañana, su voz resonando en la ocupada estación de enfermeras. Espero que ya te hayas familiarizado con nuestros protocolos. No podemos permitirnos ningún error. El énfasis que puso en la palabra errores le produjo un escalofrío a Angela. Mantuvo su mirada firme, negándose a intimidarse. Por supuesto, doctor Graves. Le aseguro que estoy plenamente versada en todos los procedimientos del hospital. El doctor Graves arqueó una ceja, con una sonrisa burlona asomando en las comisuras de su boca. Ya veremos sobre eso, ¿no? Esperemos que hayas aprendido todo lo que necesitas aquí. La condescendencia apenas disimulada en su tono no pasó desapercibida para Angela, ni para las otras enfermeras, que fingían estar ocupadas con sus tareas mientras obviamente escuchaban a escondidas. Cuando el doctor Graves se alejó, Angela sintió el peso de los juicios no expresados que caían sobre ella. Durante el día, a Angela le asignaron las tareas más desafiantes e indeseables, mientras que sus colegas blancos recibían casos relativamente sencillos. Repetidamente, Angela era enviada a atender a los pacientes más difíciles y los procedimientos más complejos. Angela, ¿te importaría atender al señor Johnson en la habitación 305? Le preguntó una compañera de enfermería con una voz dulcemente empalagosa. Ha estado un poco difícil hoy. Angela asintió, sabiendo perfectamente que difícil era un eufemismo. El señor Johnson era conocido por sus estallidos racistas y ya había hecho llorar a 2 enfermeras esa semana. Sin embargo, Angela abordó la tarea con un profesionalismo inquebrantable, decidida a demostrar su valía. Cuando entró en la habitación del señor Johnson, preparándose para la inevitable descarga de improperios, Angela no pudo evitar preguntarse si esta asignación no era más que otra forma de poner a prueba su resistencia. O peor aún, de tenderle una trampa para fracasar. ¿Qué haces aquí?, espetó el señor Johnson tan pronto como la vio. Les dije que no quiero que una enfermera de color me toque. Angela respiró hondo, preparándose mentalmente contra la avalancha de insultos. Señor Johnson, estoy aquí para tomarle los signos vitales y cambiarle las vendas. Le aseguro que estoy más que calificada para brindarle la atención que necesita. Mientras realizaba su trabajo, soportando un flujo constante de insultos racistas y vejaciones, Angela mantuvo la compostura. Completó sus tareas con precisión y cuidado, negándose a dejar que el odio del señor Johnson afectara la calidad de su trabajo. Cuando finalmente salió de la habitación, encontró al doctor Graves esperando en el pasillo, con una expresión de preocupación fingida en su rostro. ¿Todo bien ahí dentro, enfermera Parker?, preguntó, con una voz que goteaba de falsedad. Escuchamos bastante alboroto. Angela lo miró directamente a los ojos. Los signos vitales del señor Johnson son estables y sus vendas han sido cambiadas. ¿Necesita algo más de mí, doctor Graves? Por un momento, la sorpresa se asomó en el rostro del doctor, rápidamente reemplazada por su habitual máscara de condescendencia. Bueno, esperemos que puedas mantener ese nivel de compostura con todos tus pacientes. No querríamos que hubiera quejas, ¿verdad? Mientras el doctor Graves se alejaba, Angela no pudo sacudirse la sensación de que acababa de pasar algún tipo de prueba, una que nunca debió haber tenido que enfrentar en primer lugar. El resto del turno de Angela transcurrió en una ráfaga de tareas interminables y desaires sutiles. Constantemente se encontraba revisando su trabajo 2 y 3 veces, no porque dudara de sus habilidades, sino porque sabía que incluso el más mínimo error sería magnificado y usado en su contra. Conforme avanzaba el día, Angela no pudo evitar notar cómo sus colegas blancos parecían flotar sin esfuerzo a través de sus turnos, charlando y riendo, mientras ella luchaba bajo el peso de una carga de trabajo desproporcionada.
La desigualdad era evidente, pero cada vez que consideraba hablar, la memoria de las palabras de su madre la detenía: no dejes que te vean caer. Cuando su turno terminó, Angela estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Mientras recogía sus cosas de su casillero, escuchó a dos enfermeras susurrando cerca. ¿Puedes creer que están haciendo tanto alboroto por estas contrataciones por diversidad?, dijo una, con desdén en su voz. No es como si pudieran mantenerse al nivel de las demás de todas formas, respondió la otra. La mano de Angela se congeló en la puerta de su casillero, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Quería más que nada confrontarlas, defenderse a sí misma y a sus habilidades, pero sabía que cualquier confrontación solo serviría para reforzar sus prejuicios. En lugar de eso, cerró su casillero en silencio y salió del hospital, con la cabeza en alto, a pesar del peso del día que presionaba sobre sus hombros. Mientras esperaba en la parada del autobús, el mismo Mercedes negro que había visto antes se detuvo junto a ella. La ventana se bajó, revelando al doctor Graves detrás del volante. Enfermera Parker, llamó con una voz cargada de preocupación falsa. ¿Esperando el autobús otra vez? ¡Qué pena! Parece que eso es todo lo que puedes permitirte con el sueldo de una enfermera, ¿no es así? Antes de que Angela pudiera responder, el doctor Graves aceleró, dejándola parada allí, humillada y enfadada. La crueldad casual de sus palabras cortaba profundamente, recordándole una vez más la batalla cuesta arriba que enfrentaba todos los días en St. Mary's. Cuando subió al autobús, la mente de Angela era un torbellino de emociones. La emoción y la esperanza que había sentido cuando comenzó en St. Mary's ahora parecían un recuerdo lejano, reemplazadas por una determinación sombría de sobrevivir en este ambiente hostil. Pero incluso mientras luchaba con los eventos del día, una pequeña voz en el fondo de su mente susurraba que algo tenía que cambiar. La pregunta era, ¿sería ella quien se quebrara bajo la presión constante o su perseverancia finalmente forzaría un cambio en la tóxica cultura de St. Mary's? Poco sabía Angela que un aliado inesperado estaba a punto de entrar en su vida. Uno que ayudaría a inclinar la balanza a su favor y a exponer los prejuicios profundamente arraigados que habían infectado las paredes del Hospital General St. Mary's durante tanto tiempo. Mientras el autobús recorría las calles que se oscurecían, Angela cerró los ojos, buscando fuerza en el recuerdo de las palabras de su madre y en el legado de resistencia que corría por sus venas. Mañana sería otra batalla, pero estaba decidida a enfrentarlo de frente, sin importar los desafíos que le aguardaran. A la mañana siguiente, Angela llegó al St. Mary's con una determinación renovada. Había pasado la noche reflexionando sobre sus experiencias y recordándose a sí misma por qué había decidido convertirse en enfermera, para ayudar a las personas, sin importar su origen o los desafíos propios que ella tuviera que enfrentar. A medida que se dirigía a la estación de enfermeras, Angela notó un inusual ajetreo. Las enfermeras estaban apresuradas, preparando una habitación, y había un aire de anticipación que no había sentido antes. ¿Qué está pasando?, preguntó Angela a una de sus compañeras, curiosa por el alboroto. La enfermera, olvidando momentáneamente su habitual frialdad hacia Angela, respondió emocionada. Tenemos un paciente VIP entrando. Alguien importante que tuvo un accidente esquiando. Se rompió ambos brazos, por lo que escuché. Antes de que Angela pudiera hacer más preguntas, el doctor Graves apareció con una expresión severa en su rostro. Enfermera Parker, dijo con tono cortante, necesito que te hagas cargo de la nueva admisión en la habitación 412. El señor Thomas Edwards tuvo un grave accidente de esquí y tiene ambos brazos rotos. Espero que le brindes la mayor atención y cuidado posible. Angela asintió, reconociendo la asignación por lo que realmente era, otra prueba. Por supuesto, doctor Graves. Me encargaré de inmediato. Mientras se dirigía a la habitación 412, Angela no pudo sacudirse la sensación de que esta asignación era diferente de alguna manera. El aire de importancia que rodeaba a este paciente la hacía preguntarse si había más en esta situación de lo que parecía a simple vista. Al entrar en la habitación, Angela fue recibida por la imagen de un hombre de mediana edad acostado en la cama, con ambos brazos enyesados. A pesar de sus lesiones, había en él una autoridad tranquila que Angela notó de inmediato.
Buenos días, señor Edwards, dijo Angela, acercándose a la cama con una cálida sonrisa. Soy la enfermera Angela Parker y me encargaré de usted durante su estancia con nosotros. El señor Edwards la miró, sus ojos afilados y evaluadores. Buenos días, enfermera Parker, respondió con una voz sorprendentemente fuerte, dadas sus condiciones. Aprecio su ayuda. Debo decir que no esperaba terminar aquí después de mi accidente esquiando. Mientras Angela comenzaba a tomar sus signos vitales y evaluar su condición, no pudo evitar notar cómo el señor Edwards la observaba en cada movimiento con un interés agudo. A diferencia de algunos de los otros pacientes con los que había tratado, no había ni un rastro de prejuicio o desdén en su mirada, solo una curiosidad reflexiva. Parece muy competente, enfermera Parker, comentó el señor Edwards mientras ella ajustaba su vía intravenosa. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en St. Mary's? Angela hizo una pausa, sorprendida por el genuino interés en su tono. Llevo aquí unas semanas, señor, respondió con cautela. Ha sido toda una experiencia hasta ahora. El señor Edwards levantó una ceja ante su diplomática respuesta. Ya veo, dijo con una pizca de diversión en su voz. ¿Y cómo ha encontrado el hospital? ¿Cumple con su prestigiosa reputación? Angela dudó, insegura de cómo responder. Pero antes de que pudiera contestar, el doctor Graves entró en la habitación con una actitud demasiado alegre que Angela nunca antes había visto en él. Sr. Edwards, exclamó el doctor Graves, con una calidez forzada en su voz. Confío en que la enfermera Parker lo está cuidando bien. Solo asignamos a nuestro mejor personal para nuestros pacientes más distinguidos. Angela luchó por mantener una expresión neutral, sabiendo muy bien que el doctor Graves nunca había mostrado tanta fe en sus habilidades antes. Sin embargo, el señor Edwards pareció captar la inconsistencia. Así es, doctor Graves, respondió el señor Edwards, sus ojos moviéndose entre el doctor y Angela. La enfermera Parker ha sido ejemplar. Justamente le estaba preguntando acerca de sus experiencias aquí en St. Mary's. La sonrisa del doctor Graves titubeó por un momento antes de que rápidamente se recuperara. Bueno, estoy seguro de que le dirá que ha sido nada menos que excelente. Nos enorgullecemos de ofrecer un entorno inclusivo y de apoyo aquí en St. Mary's. Angela sintió un brote de ira ante la hipocresía descarada del doctor Graves, pero mantuvo su compostura profesional. El señor Edwards, sin embargo, pareció captar la tensión subyacente. ¿Es así?, murmuró, sin apartar los ojos de Angela. Bueno, espero experimentar de primera mano este entorno de apoyo durante mi estancia. Mientras el doctor Graves comenzaba a explicar detalladamente el plan de tratamiento del señor Edwards, Angela no pudo sacudirse la sensación de que acababa de presenciar algo significativo. La forma en que el señor Edwards la había mirado, la naturaleza punzante de sus preguntas. Era como si estuviera viendo más allá de la fachada pulida de St. Mary's. Durante los días siguientes, Angela se encontró pasando más tiempo en la habitación del señor Edwards que con cualquier otro paciente. A pesar de sus lesiones, él estaba alerta y era muy observador, a menudo haciéndole preguntas sobre su trabajo y su trayectoria. A diferencia de muchos de los otros pacientes y el personal, el señor Edwards parecía genuinamente interesado en sus respuestas, sin mostrar ni un rastro de los prejuicios que Angela había llegado a esperar. Una tarde, mientras Angela cambiaba las vendas del señor Edwards, escuchó una conversación afuera de la habitación que hizo que su sangre se helara. No me importa lo que diga el doctor Graves, susurraba una voz irritada. No confío en esa tal Parker con nuestro paciente VIP. ¿Quién sabe qué podría hacer? Lo sé, respondió otra voz. Pero no podemos decir nada, nos acusarían de racistas. Las manos de Angela temblaron levemente mientras terminaba su tarea, el peso de la constante sospecha y desconfianza recayendo sobre ella. El señor Edwards, siempre observador, notó su angustia. ¿Todo está bien, enfermera Parker?, preguntó, con una voz suave pero inquisitiva. Angela forzó una sonrisa. Claro, señor Edwards. Solo me estoy concentrando en ajustar bien estas vendas. El señor Edwards guardó silencio por un momento, sus ojos estudiando su rostro.
Sabe, dijo finalmente, siempre he creído que el verdadero carácter de una persona se revela no en cómo tratan a sus superiores, sino en cómo tratan a aquellos que perciben como inferiores. Angela levantó la vista, sorprendida por la naturaleza punzante de su comentario. El señor Edwards sostuvo su mirada, con una expresión de comprensión en sus ojos. He visto mucho en mi vida, enfermera Parker, y puedo decirle que la vista desde esta cama ha sido muy reveladora. Antes de que Angela pudiera responder, el doctor Graves entró en la habitación, interrumpiendo su conversación. Mientras salía de la habitación, Angela no pudo sacudirse la sensación de que el señor Edwards era más que un simple paciente VIP. Sus palabras y acciones sugerían una comprensión más profunda de las dinámicas en juego en St. Mary's, y por primera vez desde que empezó a trabajar allí, Angela sintió una pequeña chispa de esperanza. Poco sabía ella que la presencia del señor Edwards estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que sacudirían los mismos cimientos del Hospital General St. Mary's, exponiendo los prejuicios profundamente arraigados que habían estado fermentando bajo su superficie impecable. Conforme pasaban los días, Angela se sentía cada vez más aislada en St. Mary's. La frialdad inicial de sus colegas se había transformado en una hostilidad abierta, con comentarios susurrados y miradas puntiagudas siguiéndola donde quiera que fuera. El doctor Graves, envalentonado por la falta de consecuencias por su comportamiento, se volvió más directo en sus intentos de socavarla. Una mañana, mientras Angela revisaba los expedientes de los pacientes en la estación de enfermeras, el doctor Graves se acercó con una pila de archivos. Enfermera Parker, dijo, con una falsa preocupación en su voz. Necesito que te hagas cargo de estos casos hoy. Son particularmente desafiantes. Confío en que estás preparada para manejarlo. Angela miró la pila de expedientes, reconociendo de inmediato que era casi el doble de la carga de trabajo que sus colegas tenían. Mantuvo la mirada firme hacia el doctor Graves, negándose a mostrar signos de intimidación. Por supuesto, doctor Graves, respondió, con la voz firme. Me encargaré de inmediato. Mientras el doctor Graves se alejaba, una sonrisa burlona asomando en las comisuras de su boca, Angela lo escuchó murmurar por lo bajo. Veamos cómo maneja esto. Durante el día, Angela se encontró corriendo de un caso difícil a otro, apenas teniendo tiempo para respirar. Los pacientes que le habían sido asignados eran de los más exigentes del hospital, muchos con necesidades médicas complejas o personalidades difíciles. A pesar de la abrumadora carga de trabajo, Angela se negó a dejar que sus estándares disminuyeran. Abordó cada caso con el mismo nivel de cuidado y profesionalismo, incluso cuando el cansancio comenzaba a hacer mella. Sin embargo, la presión constante estaba pasando factura, tanto física como emocionalmente. Mientras corría para responder a otra llamada de un paciente, Angela escuchó a dos de sus colegas susurrando cerca. ¿Puedes creer que la están dejando manejar todos estos casos críticos? Dijo una enfermera, con desdén en su voz. Es como si estuvieran esperando a que cometa un error. Lo sé, respondió la otra, pero tienes que admitir que es impresionante cómo sigue adelante. Yo ya habría colapsado. Angela sintió una mezcla de rabia y dolor al escuchar esto. La realización de que sus colegas no solo eran conscientes del trato injusto, sino que estaban observando activamente para ver si fallaba, era casi demasiado difícil de soportar. Conforme avanzaba el día, Angela se encontraba visitando con más frecuencia la habitación del señor Edwards. A diferencia del resto del hospital, su habitación se había convertido en una especie de santuario para ella, un lugar donde podía respirar y sentir, aunque solo por un momento, que alguien valoraba verdaderamente su capacidad. Enfermera Parker, la saludó el señor Edwards una tarde mientras ella entraba a su habitación para una revisión de rutina. Pareces agotada. ¿Está todo bien? Angela esbozó una débil sonrisa. Solo es un día ocupado, señor Edwards, pero nada que no pueda manejar. El señor Edwards la observó por un momento, sus ojos llenos de preocupación. Sabes, dijo cuidadosamente, hay una diferencia entre manejar algo y prosperar. Según lo que he visto, eres más que capaz de lo segundo. Sus palabras, aunque amables, solo subrayaban el marcado contraste entre cómo la trataba él y cómo lo hacía el resto del personal del hospital.
Angela sintió un nudo formarse en su garganta, el peso de su aislamiento amenazando con abrumarla. Gracias, señor Edwards, logró decir, con la voz apenas un susurro. Aprecio su amabilidad. Cuando se disponía a salir de la habitación, el señor Edwards la llamó. Enfermera Parker, dijo, con una voz cargada de una autoridad tranquila que la hizo detenerse, recuerda, a veces la mayor fortaleza está en saber cuándo alzar la voz. Angela dejó la habitación con la mente dando vueltas por las implicaciones de las palabras del señor Edwards. Mientras caminaba de vuelta a la estación de enfermeras, no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Poco sabía que el día siguiente traería una serie de eventos que la empujarían al límite y forzarían una confrontación que había estado gestándose desde su primer día en St. Mary's. A la mañana siguiente, Angela llegó al trabajo para encontrar el hospital en un estado de actividad inusualmente elevado. Circulaban rumores sobre una operación de emergencia de alto riesgo programada para esa tarde, con varios miembros de la junta del hospital y visitantes importantes esperando observar. Mientras Angela comenzaba sus rondas, no pudo evitar notar la energía nerviosa que impregnaba el hospital. Tanto enfermeras como médicos parecían estar al borde, con la presión de la operación inminente pesando en las mentes de todos. A mitad de sus deberes matutinos, el doctor Graves se acercó a Angela, con un destello en sus ojos que inmediatamente la puso en guardia. Enfermera Parker, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Necesitamos que asistas en la operación de emergencia esta tarde. Es un caso crítico. Confío en que estás preparada para manejarlo. Angela sintió una mezcla de sorpresa y sospecha. Ser invitada a asistir a una operación de alto perfil solía ser un honor, pero viniendo del doctor Graves, no pudo evitar preguntarse si había algún motivo oculto. Por supuesto, doctor Graves, respondió, manteniendo la voz firme. Estaré lista. Mientras el doctor Graves se alejaba, Angela lo escuchó murmurar a otro médico. Veamos cómo maneja la presión. Esto debería ser interesante. Las horas previas a la operación fueron un torbellino de preparación y anticipación. Angela se sumergió en su trabajo, revisando y revisando todo para asegurarse de estar tan preparada como fuera posible para los desafíos que la operación pudiera presentar. Cuando se preparaba para la cirugía, Angela no pudo evitar notar las miradas escépticas de algunos de los otros miembros del personal. Respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir, con las palabras de su madre resonando en su mente, no dejes que te vean caer. La operación comenzó, y Angela se encontró trabajando junto al doctor Graves y varios otros miembros senior del personal. La tensión en la sala era palpable, sabiendo que importantes observadores estaban atentos a cada movimiento. A pesar de las circunstancias desafiantes, Angela permaneció enfocada, sus movimientos precisos y eficientes. Anticipaba las necesidades de los cirujanos, entregando los instrumentos antes de que siquiera tuvieran que pedirlos. Sus años de entrenamiento y experiencia brillaban. Sin embargo, a medida que la operación avanzaba, Angela notó algo que hizo que su corazón se acelerara. El doctor Graves, usualmente tan confiado y seguro, parecía dudar. Sus manos temblaban levemente mientras se preparaba para hacer una incisión crítica. En ese breve momento, Angela se dio cuenta de que el doctor Graves estaba a punto de cometer un error que podría poner en peligro la vida del paciente. Sin dudarlo, habló. Doctor Graves, dijo, con una voz clara y firme, tal vez deberíamos considerar abordar esto desde otro ángulo. La anatomía del paciente sugiere que podría ser más seguro. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Angela. El doctor Graves la miró, una mezcla de sorpresa y rabia cruzando su rostro. Por un momento, Angela pensó que desestimaría su sugerencia de inmediato, pero luego, casi imperceptiblemente, el doctor Graves asintió. Ajustó su enfoque, siguiendo la sugerencia de Angela. Mientras continuaban con la operación, quedó claro que su intervención había salvado la vida del paciente. Cuando la cirugía concluyó con éxito, Angela sintió el peso de muchas miradas sobre ella. Algunas eran de respeto recién descubierto, mientras que otras, como la del doctor Graves, estaban llenas de rabia apenas contenida. Mientras comenzaban a limpiar,
el doctor Graves se volvió hacia Angela, su voz baja y amenazante. Enfermera Parker, necesito verte en privado de inmediato. Angela lo siguió fuera del quirófano, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que hablar había sido lo correcto, pero también sabía que podría haberle costado su trabajo. Al entrar en una habitación privada, Angela se sorprendió al darse cuenta de que era la habitación del señor Edwards. En su concentración en la operación, había olvidado que él seguía siendo paciente en el hospital. Sin embargo, el doctor Graves parecía demasiado enfurecido como para notar o importarle su ubicación. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, el doctor Graves se giró hacia Angela, su rostro enrojecido por la furia. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi juicio ahí dentro?, espetó, su voz llena de veneno. ¿Tienes idea de con quién estás tratando? Tienes suerte de que no te despida en el acto por semejante insubordinación. Angela se mantuvo firme, su voz calmada pero firme. Doctor Graves, simplemente estaba haciendo mi trabajo. La seguridad del paciente es... ¿Tu trabajo?, la interrumpió el doctor Graves, elevando la voz. Tu trabajo es seguir órdenes, no pensar que sabes más que tus superiores. Esto es exactamente por lo que personas como tú no pertenecen a una institución prestigiosa como St. Mary's. Estás aquí por algún intento equivocado de diversidad, no porque tengas alguna habilidad real o conocimiento. Con cada palabra, el doctor Graves se volvía más abiertamente racista y hostil, y Angela sentía una mezcla de ira e incredulidad. Todo lo que había soportado hasta ahora, cada leve desaire y microagresión, parecía insignificante comparado con esta demostración descarada de prejuicio. Justo cuando Angela estaba a punto de responder, una voz firme interrumpió la tirada del doctor Graves. Doctor Graves, dijo Thomas Edwards, su voz llena de una autoridad tranquila que ninguno de los dos había oído antes. Creo que ha olvidado dónde está y con quién está hablando. Ambos, Angela y el doctor Graves, se volvieron, sorprendidos de ver al señor Edwards sentado en su cama, con una expresión de enojo controlado en su rostro. Señor Edwards, balbuceó el doctor Graves, su rostro palideciendo al darse cuenta de la gravedad de su error. No me di cuenta de que estaba despierto. Le pido disculpas por la molestia. Oh, estoy muy despierto, doctor Graves, respondió el señor Edwards, con los ojos entrecerrados. Y he estado despierto el tiempo suficiente para observar el comportamiento vergonzoso que usted y otros en este hospital han mostrado hacia la enfermera Parker. Angela se quedó congelada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. El señor Edwards, el paciente tranquilo y sin pretensiones, de repente irradiaba un aura de poder y autoridad que llenaba la habitación. Señor Edwards, comenzó el doctor Graves, su voz temblando levemente. Le aseguro que ha habido un malentendido. No ha habido. No ha habido malentendido, lo interrumpió el señor Edwards con severidad. Lo que he presenciado durante mi estadía aquí es un claro patrón de discriminación y acoso. Y termina ahora mismo. Mientras el señor Edwards hablaba, tanto Angela como el doctor Graves empezaron a comprender que él no era solo un paciente VIP cualquiera. La forma en que se conducía, la autoridad en su voz. Estaba claro que el señor Edwards tenía un poder significativo. ¿Quién es usted?, preguntó el doctor Graves, su arrogancia evaporándose por completo. El señor Edwards sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Alguien que tiene el poder de hacer o deshacer el futuro de este hospital. Y en este momento, doctor Graves, no me siento muy inclinado a apoyar una institución que permite un comportamiento tan descaradamente racista y poco profesional. Mientras la gravedad de la situación se hundía en ambos, Angela sintió una mezcla de emociones, alivio porque alguien finalmente había sido testigo de la discriminación que había sufrido. Enojo por la injusticia que había enfrentado y, por primera vez, una chispa de esperanza de que, tal vez, las cosas finalmente pudieran cambiar. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta confrontación iba a desencadenar una serie de eventos que sacudirían los mismos cimientos del Hospital General St. Mary's. Exponiendo los prejuicios profundamente arraigados y forzando un ajuste de cuentas largamente esperado. La tensión en la habitación del señor Edwards era palpable cuando el doctor Graves, con el rostro ceniciento, luchaba por recomponerse.
Angela permanecía en silencio, su mente aún intentando procesar el súbito giro de los acontecimientos. El señor Edwards, ahora completamente erguido en su cama, no apartaba la vista del doctor. Creo que es hora de que tengamos una conversación franca sobre la cultura de este hospital, ¿no le parece, doctor Graves? Dijo el señor Edwards con calma, aunque su voz estaba cargada de autoridad. Antes de que el doctor Graves pudiera responder, una enfermera nerviosa apareció en la puerta, asomando la cabeza. Doctor Graves, la administradora del hospital lo está buscando. Es urgente. El doctor Graves miró entre el señor Edwards y la enfermera, claramente dividido entre lo que debería hacer. Finalmente, asintió con rigidez. Continuaremos esta discusión más tarde, señor Edwards. Enfermera Parker, está usted despedida, por ahora. Mientras el doctor Graves salía rápidamente de la habitación, Angela se quedó sola con el señor Edwards. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas. Enfermera Parker, dijo finalmente el señor Edwards, con una voz más suave ahora. Creo que es hora de que me presente adecuadamente. Mi nombre es Thomas Edwards, y soy el CEO de Healthcare United, uno de los conglomerados de atención médica más grandes del país. Los ojos de Angela se abrieron de par en par con asombro. Healthcare United era un gigante en el mundo médico, conocido por su influencia y vastos recursos. De repente, los comentarios anteriores del señor Edwards sobre tener el poder de hacer o deshacer el futuro del hospital cobraron todo el sentido. Señor Edwards, Angela comenzó, insegura de qué decir. Por favor, siéntese, dijo el señor Edwards, señalando una silla junto a su cama. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, el señor Edwards le reveló a Angela que, aunque su estancia en St. Mary's había sido inesperada debido a su accidente de esquí, le había abierto los ojos a los profundos problemas que se escondían en el hospital. Vine aquí como paciente, esperando nada más que atención médica de calidad, explicó el señor Edwards. En cambio, he sido testigo de una cultura de discriminación y falta de profesionalismo que va en contra de todo lo que creo como líder en el cuidado de la salud. Continuó describiendo cómo había observado las sutiles y no tan sutiles formas de discriminación que Angela había enfrentado, las microagresiones y la cultura tóxica que parecía permear el hospital. Su experiencia, enfermera Parker, desafortunadamente no es única, dijo el señor Edwards, con una mezcla de enojo y determinación en su voz. Pero es inaceptable, y esto termina hoy. A medida que hablaban, Angela sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. Por primera vez desde que comenzó a trabajar en St. Mary's, se sintió realmente vista y escuchada. El señor Edwards la escuchaba atentamente mientras compartía sus experiencias, su rostro volviéndose más serio con cada revelación. Gracias por su honestidad, enfermera Parker, dijo el señor Edwards cuando ella terminó. Su resistencia frente a la adversidad es admirable, pero ha llegado el momento de un cambio sistémico, no solo de la perseverancia individual. En ese momento, hubo otro golpe en la puerta. La administradora del hospital, visiblemente nerviosa, entró en la habitación. Señor Edwards, dijo, con la voz temblorosa. Entiendo que ha habido algunas preocupaciones sobre las prácticas de nuestro hospital. Le aseguro que tomamos estos asuntos muy en serio. El señor Edwards levantó una ceja. ¿De verdad? Respondió, con tono escéptico. Porque, por lo que he observado, lo único que parece tomarse en serio aquí es mantener un statu quo anticuado y discriminatorio. La administradora se puso pálida, claramente no preparada para una crítica tan directa. Yo, no estoy segura de entender. Tenemos iniciativas de diversidad en marcha. Las iniciativas no son suficientes, la interrumpió el señor Edwards. Lo que necesitan es una revisión completa de la cultura del hospital, y eso comienza desde la cima. Durante las próximas horas, el señor Edwards detalló sus demandas de cambio. Solicitó una investigación completa sobre las prácticas discriminatorias en St. Mary's. Capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todo el personal y una revisión completa de los procesos de contratación y promoción del hospital. Y en cuanto al doctor Graves, añadió el señor Edwards, su voz endureciéndose.
Espero que su comportamiento sea investigado a fondo. Sus acciones hoy no solo fueron poco profesionales, fueron discriminatorias y potencialmente peligrosas para el cuidado de los pacientes. La administradora, comprendiendo la gravedad de la situación, asintió rápidamente. Por supuesto, señor Edwards. Comenzaremos a implementar estos cambios de inmediato. A medida que avanzaba el día, la noticia sobre la verdadera identidad del señor Edwards y los cambios que exigía comenzó a correr por todo el hospital. La atmósfera en los pasillos de St. Mary's era eléctrica, una mezcla de miedo, anticipación y, para algunos, esperanza. Angela, todavía procesando todo lo que había ocurrido, se encontró en el centro de la atención. Colegas que antes la habían ignorado o menospreciado ahora se acercaban a ella, algunos ofreciendo disculpas incómodas, otros buscando su opinión sobre los cambios venideros. Al finalizar su turno, Angela se dirigió una vez más a la habitación del señor Edwards. Lo encontró sentado, con aspecto cansado pero satisfecho. Enfermera Parker, la saludó con una cálida sonrisa. Espero que no le importe, pero la he recomendado para formar parte del comité recién creado de diversidad e inclusión. Sus experiencias y perspectivas serán invaluables mientras trabajamos para transformar St. Mary's. Angela sintió una oleada de emociones, gratitud, esperanza y un renovado sentido de propósito. Gracias, señor Edwards, dijo, con la voz cargada de emoción. Por todo. El señor Edwards negó con la cabeza, sonriendo con suavidad. No, gracias a usted, enfermera Parker. Su valentía y profesionalismo frente a la adversidad han sido inspiradores. Me ha recordado por qué me dediqué al cuidado de la salud en primer lugar, para marcar una diferencia en la vida de las personas. Cuando Angela salió del hospital esa noche, no pudo evitar sentir que se estaba abriendo un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para St. Mary's en su conjunto. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, Angela sentía una verdadera esperanza sobre el futuro. Lo que ni ella ni el señor Edwards sabían en ese momento era que los cambios iniciados ese día tendrían repercusiones de gran alcance, no solo en St. Mary's, sino en toda la industria del cuidado de la salud. La historia de una enfermera dedicada y un paciente inesperadamente influyente estaba a punto de convertirse en un catalizador de cambio a una escala que ninguno de ellos habría imaginado. En los días siguientes, el Hospital General St. Mary's vivió una vorágine de actividad y emociones. La revelación sobre la verdadera identidad del señor Edwards y sus demandas de cambio enviaron ondas de choque a través de toda la institución. La fachada impecable que el hospital había mantenido durante tanto tiempo se había agrietado, exponiendo los profundos problemas que se habían gestado bajo la superficie. El lunes por la mañana, Angela llegó al hospital para encontrar una serie de camionetas de noticias estacionadas fuera, con reporteros buscando declaraciones de cualquiera dispuesto a hablar. Dentro, la atmósfera era tensa, con miembros del personal reunidos en pequeños grupos, susurrando frenéticamente. Mientras Angela se dirigía a la estación de enfermeras, notó que el doctor Graves estaba siendo escoltado hacia las oficinas administrativas por personal de seguridad. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Angela vio una mezcla de ira y miedo en los ojos del doctor antes de que fuera llevado lejos. Angela, llamó una voz detrás de ella. Al volverse, vio a Sara, una de las enfermeras que antes había sido fría con ella, acercándose con una sonrisa incómoda. Solo quería decirte que lo siento por cómo te traté, dijo Sara. No me había dado cuenta. Angela asintió, aceptando la disculpa, pero sin saber muy bien cómo responder. Antes de que pudiera decir algo, una voz resonó por los altavoces del hospital. Se requiere la asistencia de todos los miembros del personal a una reunión de emergencia en el auditorio principal en 30 minutos. La asistencia es obligatoria. El auditorio estaba repleto cuando Angela llegó. Encontró un asiento cerca de la parte trasera, muy consciente de las miradas curiosas y los susurros que la seguían. Al frente de la sala, pudo ver al señor Edwards, ahora vestido con un traje elegante, a pesar de los yesos en sus brazos, hablando en voz baja con la administradora del hospital y otras personas que parecían oficiales. Cuando la sala se calmó, el señor Edwards subió al podio. Su presencia inmediatamente comandó atención,
y los susurros se desvanecieron en un silencio tenso. Buenos días, comenzó, con una voz firme y autoritaria. Para aquellos que no me conocen, soy Thomas Edwards, CEO de Healthcare United. Durante la última semana, he sido paciente en este hospital, recuperándome de un accidente de esquí. Durante este tiempo, he tenido la oportunidad de observar las operaciones diarias y la cultura de este hospital. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la sala. Lo que he presenciado ha sido profundamente perturbador. He visto una cultura de discriminación, sesgo y comportamiento poco profesional que no tiene lugar en el cuidado de la salud moderno. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos miembros del personal se removieron incómodos en sus asientos, mientras que otros asintieron en señal de acuerdo. Quiero ser claro, continuó el señor Edwards. Los eventos que he presenciado, particularmente el trato hacia la enfermera Angela Parker, no son incidentes aislados. Son síntomas de un problema sistémico que se ha permitido persistir durante demasiado tiempo. Angela sintió que todas las miradas en la sala se volvían hacia ella. Se sentó más erguida, enfrentando las miradas de sus colegas con dignidad silenciosa. El señor Edwards continuó delineando los cambios que se implementarían de inmediato. Estos incluían una investigación exhaustiva sobre las prácticas discriminatorias, capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todo el personal y una reforma completa de los procesos de contratación y promoción en el hospital. Además, añadió el señor Edwards, con una dureza en su voz, aquellos que hayan incurrido en comportamientos discriminatorios enfrentarán graves consecuencias. Esto incluye al Dr. William Graves, quien ha sido suspendido mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre su conducta. El anuncio envió otra ola de susurros a través de la multitud. Angela pudo ver a algunos de los partidarios de toda la vida del Dr. Graves luciendo impactados y enojados, mientras que otros parecían aliviados. Sé que estos cambios pueden ser difíciles para algunos de ustedes, continuó el señor Edwards. Pero quiero que quede claro, esto no se trata solo de hacer lo correcto desde un punto de vista moral. Se trata de brindar la mejor atención posible a nuestros pacientes. Un lugar de trabajo diverso, inclusivo y respetuoso conduce a mejores resultados para todos. Cuando el señor Edwards concluyó su discurso, hizo un último anuncio que sacudió a la sala. Por último, quiero presentarles a la persona que liderará muchos de estos cambios. La enfermera Angela Parker ha aceptado asumir el cargo de oficial principal de diversidad en St. Mary's. Sus experiencias y puntos de vista serán invaluables mientras trabajamos para transformar esta institución. Angela sintió una mezcla de sorpresa, orgullo y nerviosismo al escuchar el anuncio, mientras los aplausos llenaban la sala. No esperaba ese nombramiento, ya que solo había discutido unirse al Comité de Diversidad e Inclusión con el señor Edwards. Cuando se acercó al frente de la sala, a instancias del señor Edwards, pudo ver una variedad de emociones en los rostros de sus colegas, sorpresa, respeto y, en algunos casos, resentimiento persistente. De pie en el podio, Angela respiró hondo antes de dirigirse a la multitud. Gracias, señor Edwards, comenzó, su voz tranquila pero firme. A todos ustedes, quiero decir esto, no estoy aquí como una adversaria, sino como una colega que cree en el potencial de St. Mary's y en cada persona en esta sala. El camino por delante no será fácil, pero estoy comprometida a trabajar con todos ustedes para crear un hospital donde cada miembro del personal se sienta valorado y cada paciente reciba la mejor atención posible, sin importar su origen. Mientras hablaba, Angela podía ver el impacto de sus palabras. Algunos miembros del personal asintieron en señal de acuerdo, mientras que otros parecían pensativos. Incluso aquellos que habían sido abiertamente hostiles en el pasado parecían escucharla con atención. Después de la reunión, Angela se encontró rodeada de colegas que le ofrecían felicitaciones, disculpas y, en algunos casos, tímidas muestras de apoyo. La atmósfera en el hospital había cambiado drásticamente. Aunque aún había tensión e incertidumbre, también se sentía una palpable sensación de esperanza y posibilidad. Conforme avanzaba el día, Angela trabajó junto al señor Edwards y la administración del hospital para comenzar a implementar los cambios prometidos. Fue un trabajo agotador,
pero emocionante, y por primera vez desde que comenzó a trabajar en St. Mary's, Angela sintió que estaba marcando una verdadera diferencia. Esa noche, cuando Angela se preparaba para dejar el hospital, encontró al señor Edwards esperándola cerca de la salida. Enfermera Parker, la saludó con una sonrisa cálida. Oh, debería decir, oficial principal de diversidad Parker. ¿Cómo te sientes? Angela soltó una risa cansada. Ha sido un día intenso, señor Edwards. Todavía estoy procesando todo, para ser honesta. El señor Edwards asintió, comprensivo. Lo sé, es mucho para asimilar. Pero quiero que sepas que tengo plena confianza en tu capacidad para liderar estos cambios. Tu resistencia y tu integridad frente a la adversidad son exactamente lo que St. Mary's necesita en este momento. Mientras caminaban hacia la salida del hospital juntos, el señor Edwards se volvió hacia Angela con una expresión seria. Debes saber que lo que está sucediendo aquí en St. Mary's es solo el comienzo. Tengo planes de implementar cambios similares en todas las instalaciones de Healthcare United. Tu historia, Angela, tiene el potencial de iniciar una revolución en la forma en que abordamos la diversidad y la inclusión en el cuidado de la salud. Angela sintió el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros, pero en lugar de sentirse abrumada, se sintió empoderada. Estoy lista para el desafío, señor Edwards. Juntos, podemos hacer un cambio real y duradero. A medida que se despedían, Angela no pudo evitar reflexionar sobre lo mucho que había cambiado en tan solo unos días. De sentirse aislada y al borde de renunciar, ahora se encontraba al frente de un movimiento que tenía el potencial de transformar no solo St. Mary's, sino también la industria del cuidado de la salud. El camino por delante estaría lleno de desafíos, con obstáculos y resistencia por parte de aquellos que no querían que las cosas cambiaran. Pero mientras Angela miraba el hospital, sintió una oleada de determinación. Esto era más que un simple trabajo ahora. Era una misión. Una oportunidad para asegurarse de que ningún otro profesional de la salud tuviera que soportar lo que ella había atravesado. Con un renovado sentido de propósito, Angela se adentró en la noche, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro le trajera. En los meses siguientes a la revelación del señor Edwards, el Hospital General St. Mary's experimentó una transformación dramática. Bajo el liderazgo de Angela como oficial principal de diversidad y con el continuo apoyo del señor Edwards, la cultura tóxica que había impregnado el hospital comenzó a cambiar hacia una de inclusión y respeto. La capacitación obligatoria en diversidad e inclusión, que al principio fue recibida con resistencia, poco a poco fue abriendo los ojos y cambiando los corazones de muchos en el personal. Los prejuicios arraigados fueron desafiados y las personas empezaron a reconocer las microagresiones y los comportamientos discriminatorios que antes pasaban desapercibidos. El doctor Graves, tras una exhaustiva investigación, fue despedido de su puesto, enviando un claro mensaje de que el comportamiento discriminatorio ya no sería tolerado en St. Mary's. Su partida marcó un hito en la lucha por la justicia y la equidad en el hospital, y también sirvió como una advertencia para aquellos que habían mantenido actitudes similares. Conforme los cambios en St. Mary's llamaban la atención, Angela se convirtió en una figura destacada, siendo invitada a hablar en conferencias médicas y seminarios sobre diversidad. Un año después del día en que el señor Edwards intervino, Angela se encontraba ante un auditorio lleno en una conferencia nacional de salud. Hace un año, comenzó Angela, yo era una enfermera al borde de rendirme. Hoy, estoy ante ustedes como prueba viviente de que el cambio es posible, de que una sola voz puede marcar la diferencia. Compartió la historia de la transformación de St. Mary's, sin ocultar los desafíos que habían enfrentado, pero destacando también las victorias, las vidas que habían sido tocadas, las mentes que habían cambiado y la cultura que había comenzado a desplazarse. Después de la conferencia, el señor Edwards, ahora completamente recuperado de sus lesiones, se acercó a Angela con una sonrisa cálida. Angela, la saludó. Has recorrido un largo camino desde la enfermera que conocí hace un año. Discutieron el progreso en St. Mary's y los efectos en cadena que había tenido en toda la industria del cuidado de la salud. El señor Edwards compartió que varios otros hospitales en la red de Healthcare United habían comenzado a implementar programas similares.
Sabes, Angela, dijo el señor Edwards, con una mirada reflexiva, cuando ingresé a St. Mary's después de mi accidente de esquí, nunca podría haber imaginado el viaje que desencadenaría. No solo has transformado St. Mary's, sino que has reavivado mi propia pasión por este trabajo. Mientras Angela se preparaba para regresar a St. Mary's, reflexionó sobre su increíble viaje, de ser una enfermera frustrada y aislada a convertirse en una líder y agente de cambio. Había llegado tan lejos, y aunque el trabajo estaba lejos de haber terminado, Angela sintió una esperanza y una determinación más fuertes que nunca. Al llegar de vuelta a St. Mary's, Angela fue recibida por Sarah, quien alguna vez fue una colega distante y ahora se había convertido en una fuerte aliada. El hospital estaba lleno de una nueva energía, con miembros del personal colaborando y comunicándose de maneras que nunca antes lo habían hecho. En el vestíbulo principal, Angela se detuvo frente a un nuevo mural que representaba a un grupo diverso de profesionales de la salud trabajando juntos. Una placa debajo decía: "La diversidad es nuestra fortaleza, la inclusión es nuestro compromiso, la compasión es nuestro llamado". Mientras se instalaba en su oficina, lista para enfrentar nuevos desafíos, Angela sonrió. La transformación de St. Mary's era solo el comienzo. El verdadero trabajo de cambiar corazones, mentes y sistemas completos estaba en marcha, y ella estaba lista para afrontarlo, comprometida a luchar por un sistema de salud verdaderamente inclusivo, un día a la vez. En los meses que siguieron, la historia de la transformación de St. Mary's continuó resonando en toda la industria de la salud. Otros hospitales y clínicas en la red de Healthcare United comenzaron a implementar iniciativas similares, y la influencia de Angela como líder en diversidad y cambio organizacional creció. El trabajo no fue fácil. Hubo resistencia en varios frentes, tanto interna como externamente. Algunos miembros del personal, incluidos aquellos que habían sido parte del problema en St. Mary's, se negaban a adaptarse a los nuevos tiempos. Pero Angela se mantuvo firme, apoyada por un equipo cada vez más comprometido y por el respaldo constante del señor Edwards. Un año después del inicio del cambio, Angela y su equipo de diversidad habían implementado una serie de políticas que habían ayudado a reducir la discriminación y aumentar la colaboración entre el personal de St. Mary's. Los pacientes, también, comenzaron a notar la diferencia. Las encuestas de satisfacción mostraban un aumento significativo en la percepción de calidad de la atención y en la confianza que los pacientes tenían en el hospital. St. Mary's se convirtió en un modelo para otros hospitales que buscaban hacer cambios similares. El mural en el vestíbulo del hospital se convirtió en un símbolo del compromiso continuo del hospital con la inclusión y la equidad, y Angela se convirtió en una líder respetada en todo el país, siendo invitada a hablar en conferencias y seminarios de todo el mundo. A pesar de su éxito, Angela nunca olvidó los momentos de lucha. Sabía que siempre habría más por hacer, que la lucha por la igualdad y la justicia nunca estaba realmente terminada. Pero también sabía que había hecho una diferencia, que había ayudado a crear un lugar donde la gente podía sentirse segura, valorada y escuchada. Y eso, pensó mientras observaba a su equipo trabajando juntos en la sala de reuniones, era solo el comienzo. Con una sonrisa, se puso de pie, lista para liderar el próximo desafío, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades, tanto para ella como para St. Mary's. Fin. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia de perseverancia, valentía y cambio. La transformación de St. Mary's no solo es un recordatorio de lo que puede lograrse cuando alzamos la voz contra la injusticia, sino también de la importancia de luchar por la inclusión y la equidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Si te gustó este relato, no olvides darle like, compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje, y suscribirte para más historias llenas de corazón y lecciones que nos impulsan a ser mejores. Y juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo video.